¿Qué bueno, brothers? ¿Qué tal? ¿Estamos bien? ¿Mal? ¿In the middle? Bueno. Y en caso de que estéis bien o mal, respectivamente, ¿qué tan bien o qué tan mal estáis? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Podréis cuantificarlo con un número real? Bueno, porque esto nos va a servir para introducir el tema de hoy. Y es que los números reales tienen cosas muy extrañas y muy paradójicas, cosas hasta que parecen contradictorias. Y a pesar de ello los llamamos reales. ¿Y si realmente no son tan reales? ¿Y si es todo una conspiración de marketing? No. Pero hay cosas muy extrañas son números reales. ¿No me creéis? Os voy a poner un ejemplo. La paradoja de Banach-Tarski. ¿Qué nos dice la paradoja de Banach-Tarski? Nos dice simplemente que puedes coger una esfera compacta, romperla a trocitos y hacer dos esferas del mismo tamaño, volumen y densidad que la original. ¿Sabéis lo que estáis pensando? ¿Qué? O sea, ¿me estás diciendo que se puede multiplicar materia? ¿Que existe una especie de piedra filosofal con la que podemos hacer oro infinito? ¿Esto no rompe como 45.000 leyes físicas? Es un teorema matemático y está demostrado. Eso sí, hay una pequeña trampa y es que es una demostración existencial. Es decir, el teorema nos demuestra que existe una forma de romper esa esfera y hacer las otras dos esferas. Claro, la pregunta es, ¿cuál es esa forma? Nadie lo sabe. Este tipo de demostraciones precisan del axioma de elección. Es decir, ya sabéis, chicos, si queréis demostrar que algo existe sin tener que dar un ejemplo concreto, axioma de elección. Pero claro, esto es un axioma que cuando empezaron a usarlo, la mayoría de matemáticos dijeron wait, ¿qué? O sea, ¿me estás diciendo que puedes demostrar que algo existe sin dar un ejemplo concreto? Es decir, a ver, yo si os digo, existen los libros, me diréis, demuéstralo, pues te doy un ejemplo, mira. Esto es un libro. Luego, los libros existen. Me dices, ¿existen los unicornios? Y yo te digo, bueno, pues enséñame uno. Claro, no me puedes enseñar ninguno porque no existen. Es así de simple. Ya, pero... Entonces, ¿qué? ¿Cómo que puedes demostrar que algo existe sin dar un ejemplo? Eso es lo que hace la axioma de elección. Parece una cosa muy mística, muy loca. Y por eso muchos matemáticos lo ponían en duda. También, muchos decían que la paradoja de Banach-Tarski es falsa, simplemente porque el axioma de elección es falso. Pero yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que el axioma de elección es verdadero. Ya no solo porque hoy en día casi toda la comunidad matemática acepta este axioma, y porque, bueno, todo el día cuando estoy haciendo demostraciones lo estoy usando constantemente para una cosa y para otra, sino también porque realmente la proposición per se del axioma de elección lo que dice es algo bastante obvio. Es algo que creo que nadie pondría en duda. ¿Qué nos dice el axioma de elección? Nos dice simplemente que si tienes una serie de conjuntos, puedes coger un elemento de cada conjunto y formar un nuevo conjunto con esas elecciones que has hecho. De ahí viene lo de axioma de elección. Os pongo un ejemplo. Imagínate que tienes un conjunto con abuelas, otro con árboles, otro con pelotas. Puedes coger una abuela, un árbol y una pelota. Es muy obvio, ¿no? Es verdad que en el caso finito, en el caso de que la colección de conjuntos sea finita, bueno, realmente no es algo del axioma de elección, sino es algo que se puede demostrar con los otros axiomas. ¿Vale? Lo que hace tan loco el axioma de elección es que también incluye los casos de conjuntos infinitos. Es decir, si tienes un conjunto de abuelas, otro de farolas, otro de pelotas, otro de hojas, así una cantidad infinita de clases distintas de conjuntos, ¿sabes? De clases distintas de cosas, abuelas, hojas, árboles, cámaras, así, de todo, infinidad, sin límite. Ahora sí, puedes coger uno de cada y formar un conjunto nuevo con esas elecciones. Realmente se ve algo bastante obvio y es como debe ser, porque es un axioma, ¿no? Si no fuera obvio no sería un axioma. Y es por esto que la mayoría de la comunidad matemática lo acepta como un axioma válido. Vale, algebraico. Pero entonces, ¿dónde está el error? ¿Dónde está la trampa? ¿O es que no hay trampa y podemos multiplicar esferas y todo lo que queramos? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Y es que resulta que os voy a introducir una postura filosófica que, bueno, tuvo mucha fuerza en buena parte de la comunidad matemática hace pocos siglos realmente. Y es muy profunda y nos hará ver que quizá los números reales no son tan reales como pensamos. Y es que el problema de la paradoja de Banach-Tarski quizá yace en los propios números reales. Piensa, estamos definiendo una esfera dentro del espacio tridimensional R3, ¿no? Es decir, estamos empleando de forma implícita propiedades de los números reales. Pero, ¿y si esos números no existen? Eso es lo que vamos a ver hoy. Prepararos, porque lo que viene tiene tela. Pero antes de meternos en este terreno filosóficamente pantanoso, dejad que os introduzca un conjunto muy interesante, el conjunto de Cantor. Para obtener este conjunto lo que haremos será coger el conjunto 0,1 y dividirlo en tres partes iguales. 0 1 tercio, 1 tercio, 2 tercios y 2 tercios 1. Eliminaremos el tercio de la mitad. Bien, este conjunto que obtenemos lo vamos a llamar caso 1.
Vale, ahora sobre K1 vamos a aplicar el mismo proceso a los dos subsegmentos. A 0 1/3 y a 2/3 1. Le vamos a aplicar el proceso de dividirlo en 3 segmentos iguales y quitar el segmento del medio. Obtendremos así K2. Así seguimos aplicando el mismo método de forma reiterada, obteniendo K3, K4, K5, Kn en general. Pues bien, definimos el conjunto de Cantor C como una intersección de todos los Kn. Esto se podría entender básicamente como el resultado de reiterar este proceso infinitamente, es decir, repetimos esto una infinidad de veces y ¿qué es lo que obtenemos? Pues eso es el conjunto de Cantor. Es verdad que esta definición de decirlo como es el resultado de aplicarlo infinitamente no es muy riguroso porque realmente no podemos aplicar un proceso una infinidad de veces, es imposible, tenemos una cantidad de tiempo finito. Entonces, ¿qué es lo que realmente representa el conjunto de Cantor? ¿Cómo podemos entenderlo? Un punto cualquiera estará en el conjunto C si da igual qué Kn me des, el punto está en ese Kn. Vale. Bien, por eso he dicho que es la intersección de todos los Kn. Bien. ¿Qué pasa con este conjunto de Cantor? ¿Qué elementos tendrá? Bueno, es evidente que el número 0 estará en el conjunto, ya que todos estos segmentos lo que escogíamos eran conjuntos cerrados, con lo cual el 0 estará en cada Kn. Vale. También tendrá un tercio está en todos los Kn, está en el primero, en el segundo, da igual como cortemos, que como siempre eliminamos el sector del medio, los extremos no se van. Y los nuevos segmentos que se van generando en cada reiteración también se quedan. Es decir, yo que sé, un noveno también estará, 1/27 también, todos estos que estáis viendo en pantalla también. Entonces los extremos es lo único que hay en el conjunto de Cantor. No exactamente, por ejemplo, un cuarto está en el conjunto de Cantor, veréis. ¿Qué? ¿Un cucué? Un cuarto está en el conjunto de Cantor. Muy lol, pero sí, está en el conjunto de Cantor. Y ahora os lo voy a demostrar. Para demostrar que un cuarto está en el conjunto de Cantor, basta con considerar la siguiente serie. 2 partido 9, más 2 partido 9 al cuadrado, más 2 partido 9 al cubo. ¿Qué le pasa a esta serie? Bueno, que se puede reescribir como 2 por 1 partido 9, más 1 partido 9 al cuadrado, más 1 partido 9 al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Si esta serie que tenemos multiplicando con el 2 la llamamos S, tendremos que lo que queremos calcular es 2S, ¿vale? Además sabemos que 9 por S es igual a S menos 1. Aquí tenéis la demostración de esta proposición que acabo de decir. Vale, se ve bastante fácil, ¿no? Ahora, de aquí que sacamos que 8S es igual a 1. Luego S es igual a 1 octavo. Por ende, 2S es igual a 1 cuarto. Y sí, sé lo que pensaréis. Vale, muy bien, algebraico. Has demostrado que una serie random es igual a 1 cuarto. Y bueno, esta serie nos muestra algo bastante claro. Y es que esta serie nos ayuda a ver que el número 1 cuarto estará en el primer tercio de K1. Ahora, dentro de ese primer tercio, al dividirlo en tercios, el 1 cuarto caerá en el tercer tercio. Y al escoger este tercio y dividirlo de nuevo en tercios, ¿qué pasará? Que 1 cuarto estará en el tercer tercio. Así está todo el rato alternándose entre el tercer y el primer tercio. Tercer, primer tercio, tercer, primer tercio. Diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la serie? ¿Por qué? Bueno, porque si te fijas, la serie es todo el rato una suma de potencias de 3. Pero no, son potencias de 9. Sí, pero las potencias de 9 se pueden escribir como potencias de 3 y podemos añadir las otras potencias de 3 como 0 partido 3, 0 partido 3 al cubo, 0 partido 3 a la quinta. Sí, parece una jugada un poco tramposa, pero da igual. La cuestión es que el 0 lo que nos representa es que vaya al primer tercio y el 2 lo que nos representa es que vaya al tercer tercio. Sí, no sé, quizá parezca un poco como que tiene que ver una cosa con la otra. Y os voy a dejar que vosotros os manejéis los detalles técnicos, lo investiguéis y intentáis hacer toda la deducción de qué está pasando ahí detrás. Si queréis que lo detalle en un vídeo, puedo hacer un vídeo tratando el conjunto de Cantor en profundidad, sin ningún problema, pero no me quiero meter en esos detalles. Además, es un ejercicio bastante interesante para que os rayéis un poco el cerebro. De hecho, cualquier sucesión del tipo sumatorio de los a sub n partido 3 elevado a n, donde a sub n toma valores del conjunto 0, 2 todo el rato, converge en un número del conjunto de Cantor. Y no solo eso, sino que cualquier número del conjunto de Cantor puede ser escrito como una de estas series. Dejo la demostración de esto como un reto para mi audiencia. Espero que podáis con este problemilla y ponerme vuestra demostración en los comentarios. Yo os contestaré en caso de que haya algún error corrigiéndola y si no, pues os la habéis sacado.
Sí, también digo que os he comentado antes que quizá haga un vídeo comentando todo el tema del conjunto de Cantor en profundidad, analizándolo más en profundidad, y os propondría yo una demostración de este tema y de otras proposiciones que hemos visto durante el vídeo que no he demostrado del todo y os las he puesto como retos. Dicho esto es algo interesante porque resulta que podemos establecer una función f, una biyección muy clara entre el conjunto de Cantor y el conjunto 0,1. Esta biyección lo único que hace es a cada conjunto de Cantor mandarle un número real del conjunto 0,1 escrito en forma decimal binaria, y es que cualquier número real se puede escribir en forma decimal binaria. Ahora, ¿y si cogemos esta forma decimal binaria y donde haya un 0 dejamos el 0, pero donde haya un 1 lo cambiamos por un 2? Quizá veis algo aquí, ¿no? Y es que esto es una expresión de una extensión decimal ternaria, que representa una serie. ¿De qué tipo? Una serie de la forma a sub n partido 3 elevado a n. Es decir, una forma de las que habíamos visto antes, no lo he demostrado, pero lo he comentado, que representan los números de Cantor. Es decir, hay una biyección entre el conjunto de Cantor y el conjunto 0,1. Pero es que la locura no termina ahí, y es que, como sabréis muchos ya, hay una biyección, lo he dicho en 1.000.000 de vídeos, entre el conjunto 0,1 y el conjunto de los números reales. Es decir, hay una biyección entre el conjunto de Cantor y el conjunto de los reales. Buenas, soy Algebraico del Futuro y hago este breve inciso para explicar lo que significan los conceptos de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad que voy comentando a partir de este punto del vídeo, pero que no defino en ningún momento. Y creo que no está de más, ya que aunque gran parte de mi audiencia conoce los significados de estos conceptos, bueno, no va de más un breve inciso en el que explique cuál es la definición de estos conceptos, la idea intuitiva detrás de ellos y cómo se involucran con lo que vemos en la posterior parte del vídeo. Comencemos pues hablando del concepto de inyectividad. Se dice que una función f es inyectiva cuando, dados dos puntos distintos del dominio, sus imágenes son también distintas. Es decir, si x e y pertenecen, si la función f va de a a b y x e y pertenecen a a, entonces si x es distinto de y, tenemos que f de x es distinto de f de y. ¿Y qué ocurre con la inyectividad? Pues para verlo os voy a poner aquí un pequeño gráfico que nos define una función inyectiva. Básicamente tenemos el conjunto A, el dominio, y el conjunto B, el codominio. Y aquí tenemos una serie de puntos de A que representan todo el conjunto A y otra serie de puntos de B que representan todo el conjunto B. Tomando un elemento de A, por ejemplo este de aquí que es X, esta flecha nos indica, nos señala al punto de B, el cual es f de X. Vale, hasta aquí todo bien, ¿no? Pero podemos observar una cosa, y es que este es el gráfico de una función inyectiva y este el de una función no inyectiva. Si os fijáis, tiene una diferencia fundamental. Básicamente, que el de la función no inyectiva puede tener flechas partiendo de puntos distintos que llegan al mismo punto. Esto surge simplemente de aplicar la definición de inyectividad. ¡Ojo! Esto es interesante. ¿Por qué? Porque si lo pensamos un poco, nos podemos fijar en una cosita. Y es que en este ejemplo que os he puesto, el conjunto B tiene más elementos que el conjunto A. ¿Esto ocurrirá en general? No ocurre esto en general, pero una condición un pelín más débil ocurre. Y es que si existe una función f inyectiva de A a B, entonces el conjunto B siempre tendrá al menos tantos elementos como A. ¿Y cómo podemos demostrar esto? Bueno, la demostración es simple. Imaginemos que el conjunto A tuviera n elementos, x sub 1, x sub 2, x sub 3, así hasta x sub n. Perfecto. Entonces tendríamos que f de x sub 1, f de x sub 2, así hasta f de x sub n serían n elementos de B. N elementos distintos, diréis, ¿por qué son distintos? Bueno, porque si hubieran dos de ellos que fueran iguales, por ejemplo x sub i y x sub j con i distinto de j, ¿qué ocurriría? Pues que f de x sub i sería igual a f de x sub j. Sin embargo, x sub i es distinto de x sub j. Os llama a contradicción. ¿Y de aquí qué concluimos? Pues que al tener B n elementos distintos, B tendrá al menos n elementos, es decir, B tendrá al menos tantos elementos como A, ya que A tiene n elementos. Luego tenemos la sobreyectividad. Tenemos que una función f es sobreyectiva cuando todo elemento del codominio es imagen de algún elemento del dominio. Es decir, se dice que una función f de A a B es sobreyectiva si, dado un i perteneciente a B, existe un x perteneciente a tal que f de x es igual a y. ¿Y qué ocurre con la sobreyectividad? Bueno, pues para que lo penséis, ¿qué podría pasar ahora? Os voy a poner el gráfico de una función sobreyectiva, la que le estáis viendo, con la misma representación que antes en la función inyectiva, las flechas nos representan la imagen del punto, ¿vale? Y aquí un gráfico de una función que no es sobreyectiva. ¿Notáis una diferencia? Sí, ocurre algo, ¿verdad? Que el conjunto A tiene más elementos que B en el caso de que la función sea sobreyectiva.
no ocurre esto si la función no es sobreyectiva. O sea que es como en la inyectividad pero al revés. Y de hecho es que es literalmente como en la inyectividad pero al revés, porque resulta que el que existe una función sobreyectiva de A a B significa que A tiene al menos tantos elementos como B. Veamos por qué ocurre esto. Imaginemos que B tiene n elementos, i sub 1, i sub 2, así hasta i sub n. Entonces, por sobreyectividad, i sub 1 sería igual a f de x sub 1, así hasta i sub n que sería igual a f de x sub n. ¿Y qué ocurre ahora? Bueno, pues que x sub 1, x sub 2, así hasta x sub n son n elementos distintos de A. Y diréis, ¿y por qué son distintos? Bueno, porque si x sub i fuera igual a x sub j, para algún i distinto de j, entonces f de x sub i sería igual a f de x sub j. Solo estoy aplicando la propiedad definitoria del concepto de función. Un punto determinado, la función te lo manda a otro punto determinado, no a varios. Vale, entonces f de x sub i sería igual a f de x sub j, de lo que tendríamos que i sub i sería igual a i sub j. Lo que es una contradicción porque partíamos de que i sub 1 y i sub 2 hasta i sub n son los n elementos distintos de B. Entonces hemos encontrado x sub 1, x sub 2, así hasta x sub n elementos distintos de A. Es decir, en A hay al menos n elementos, es decir, en A hay al menos tantos elementos como en B. Finalmente, y ya reuniendo todas las piezas juntas, tenemos el concepto de biyectividad. Se dice que una función f es biyectiva cuando es ambas, inyectiva y sobreyectiva. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, pues que si una función f de A a B es biyectiva, entonces A tendrá al menos tantos elementos como B y B tendrá al menos tantos elementos como A. Creo que de aquí se deduce que A y B, obviamente, tendrán la misma cantidad de elementos. Esto quizás puede parecer ya útil en la discusión que estábamos tratando, y es que a partir de ahora, ¿qué estaremos buscando? Biyecciones. ¿Pero por qué? Porque una biyección entre dos conjuntos nos hará ver que esos dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Y en el caso de que los conjuntos sean infinitos, como no podemos contabilizar la cantidad de elementos que tienen, porque es infinita, para determinar si tienen la misma cantidad de elementos o no, se usan las biyecciones. Si encontramos una biyección, tendrán la misma cantidad de elementos. Si no, quizá no, quizás sí, habría que demostrarlo. O sea, el que no la encontremos no significa que no exista. Claro. Pero sí, la cuestión será esa, buscar biyecciones. Porque si encontramos una biyección entre dos conjuntos, eso significará que esos dos conjuntos tienen más cantidad de elementos. Y dicho esto, con esta información que os he dado, estas pequeñas bases y estas definiciones, deberíais ser capaces de aventuraros y enfrentaros al pequeño reto que os propongo ahora de demostrar que todas las biyecciones que voy proponiendo a lo largo de este vídeo son en efecto biyecciones. Confío en vosotros. Dicho esto, no me queda nada más que decir que prosigamos con el vídeo. Espera, para los que no lo sepáis, ¿por qué hay biyección entre 0, 1 y los reales? Esto parece un poco... Bueno, la explicación es bastante simple. Podemos poner... Bueno, hay muchos gráficos que ilustran esto. Podría haceros una demostración con una función. Por ejemplo, la función elevado a x partido elevado a x más 1 es una función que demuestra esta biyección. Podéis demostrar que es inyectiva, que es sobreyectiva, y también podéis mostrar que manda elementos de R a elementos de 0, 1. Por lo tanto es una biyección entre ambos conjuntos. Pero yo mejor os doy un gráfico, no se ve más visual. Vale, si ponemos el conjunto 0, 1 en un semicírculo, podemos establecer una correspondencia entre cada elemento del semicírculo, es decir, cada elemento de 0, 1, y la recta real. Simplemente es tan fácil como coger este punto de aquí que estáis viendo, ¿vale?, que es el punto simplemente centro de la semicircunferencia, y hacer una recta, bueno, una semirrecta que vaya de ese centro hacia el semicírculo. Vale, conforme vayamos variando, veis que siempre corta un punto de recta, y que cada punto de recta se puede juntar con ese centro y obtener otro punto de corte con el semicírculo. De forma que en cada caso podemos establecer por cada número real un único número de 0, 1 y por cada número de 0, 1 un único número real. Ergo es una biyección. Ahora, simplemente falta componer las dos biyecciones que había comentado previamente, la que hay entre Cantor, el conjunto de Cantor y 0, 1, y la que hay entre 0, 1 y R, y encontramos una biyección entre el conjunto de Cantor y el conjunto de R. Pero como veis, el conjunto de Cantor cada vez se va haciendo como puntos aislados que están ahí, ¡pam! Puntos pam ahí sueltos. De la misma cantidad que de números reales. Claro, esto lo vuela al cerebro. Porque sí, nosotros podemos entender perfectamente que los racionales sean un conjunto de puntos ahí, pam,
aislados, bueno, no son aislados propiamente dicho, el nombre no es correcto porque no son puntos aislados realmente, pero sí que son puntos que como hay cierta separación, podríamos decir, no es una línea continua como pasa con R, y por ello el cardinal de R es mayor que el de los racionales. Esto nos cuadra a todos en nuestra intuición, es todo muy lógico, es decir, hostia, que es continuo, que siempre va continuando de forma continua. El otro son puntos ahí discretos, pam, 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 que sí, que entre cualesquiera dos puntos hay otro, pero es discreto. Sin embargo, el conjunto de Cantor tiene esta propiedad discreta que son puntos ahí, que no llegan a hacer un continuo. Pero ojo, porque estamos hablando de que hay la misma cantidad de números en el conjunto de Cantor que en el conjunto de reales. ¿Os dais cuenta la fumada que es esto? El nivel de porro. Pero es que hay más, y es que el conjunto de Cantor tiene medida 0. De nuevo, no me voy a meter en los detalles, podéis investigar, es un tema muy interesante. Haré otro vídeo si lo queréis sobre el tema, pero sí, el conjunto de Cantor tiene medida 0. O sea, mide 0, tiene más cantidad de elementos que los números reales. What is going on here? ¡Bumba! ¿Pero qué tiene que ver esto con los números racionales? Es decir, vale, sí, estamos viendo que los números reales nos llevan a cosas muy contradictorias y muy absurdas. Pero yo en el título del vídeo que he dicho, los números racionales no existen. Y antes de que me acuséis de clickbaiter y os pongáis enfrente de mi casa con tridentes y antorchas, no, esto no es clickbait. Realmente veremos que todo esto luego sí que tiene cierta correlación con los números racionales y sí que le afecta de cierta manera. Pero antes de meternos con eso, que ya será como el punto final del vídeo, el remate, el boom, la explosión intelectual, antes de llegar ahí, dejad que os enseñe una cosita que es la alfombra de Sierpinski. La alfombra de Sierpinski no es nada más que una generalización al 2D del conjunto de Cantor. Básicamente lo que haces es coger un cuadrado, lo divides en 9 subcuadraditos y eliminas el del centro. Luego en cada subcuadradito aplicas el mismo proceso y así lo llevas hasta el infinito. Como veis, el proceso es muy similar al de construcción del conjunto de Cantor. Es sinceramente lo mismo pero en 3D. Pero aquí pasan cosas muy locas. Son análogas a las que pasaban en Cantor, en el conjunto de Cantor, pero claro, al ser en 2D nos resultan aún más locas. Porque sí, tú si eliges un punto en ese cuadradito original, el punto bien está en la alfombra de Sierpinski o bien no. Si no lo está, es que está en uno de los agujeros de la alfombra de Sierpinski. Pero si está en la alfombra de Sierpinski como tal, la tela, podríamos decir, ¿qué ocurre? Que podemos encontrar un agujero tan cerca como queramos, a cualquier distancia. Si quieres uno a 0,002 de distancia, lo habrá. Si lo quieres a 0,000002, también lo habrá. Tan cerca como quieras encontrarás siempre un agujero. Claro, esto es un poco loco. Hay otra cosa curiosa, y es que el área de esta alfombra es 0. Sí, el área es 0. El cuadrado original, al quitarle el cuadrado central, nos queda 1 menos 1 noveno. Luego, al quitar los cuadraditos centrales de cada uno de los subcuadraditos, ¿qué nos queda? Nos queda que a los 8 novenos que habían, le restamos 8 partido 81. Esto sería lo mismo que 8 novenos por 1 menos 1 noveno. Si os fijáis, siempre podemos sacar este factor común de 1 menos 1 noveno en cada una de las reiteraciones para calcular el área. Es decir, en general será 1 menos 1 noveno elevado a n el área de la alfombra, en la enésima reiteración. 1 menos 1 noveno es 8 partido 9. ¿Y qué pasa cuando llevamos esto al límite? El límite cuando n tiende a infinito de 8 partido 9 elevado a n es 0. Es decir, la alfombra tiene área 0. Pero es que lo más loco es que hasta ahora todo tiene cierta coherencia, ¿no? Área 0, agujeros tan cercanos como queramos a cualquier punto, así, esto es poco extraño, pero bueno, puede cuadrarnos más o menos con lo del área 0, ¿no? Lo loco es que este conjunto tiene la misma cantidad de elementos que el plano, es decir, más cantidad de elementos que R2. Sí, existe una dirección entre la alfombra de Sierpinski y R2. Podéis romperos la cabeza todo lo que queráis buscándola y quizá alguno lo encuentre. Eso ya lo dejo a vosotros. ¿Os dais cuenta lo loco que es esto? Pero es que creo que hay otra cosa que aún nos puede llevar a ver más la contradicción y el absurdo que son los números reales. Y esta es la esponja de Sierpinski, que es la generalización 3D de la alfombra de Sierpinski o del conjunto de Cantor. Mirad esta cosa. Esta cosa rompe con nuestra intuición más básica, que conforme nos vamos acercando hacia abajo, hacia el piso, podríamos decir, van saliendo más y más y más y más agujeros. Mira que es contradictorio porque llega un punto que estarías pisando el piso, ¿no? Si estás pisando el piso, no hay agujeros. Hay cierto continuo, no hay cierta continuidad. O quizá eso es solo una ilusión de nosotros, los seres humanos. Quizá nosotros vivimos esta ilusión de que pisamos un piso sólido. Podéis mirar nuestro piso, el suelo es sólido, pero realmente, ¿qué nos dice la física? Nos dice que hay muchos agujeros ahí dentro. Es decir, en un protón
alrededor está orbitando un electrón, la distancia que hay entre el protón o la serie de protones y neutrones que hayan enlazado y el electrón es una distancia abismal en comparación al tamaño del protón, del neutrón y el electrón. Es decir, casi toda la materia que observamos, que se ven como cosas compactas, cosas sólidas, está vacía. Creo que ya es hora de hablar del elefante en la sala. Y es que durante una larga época de la historia de la matemática, muchos matemáticos pusieron en duda la existencia de los números reales. Decían que eso era diabólico, que eso no tenía sentido y que era algo contradictorio y que no se presentaba en la realidad, que eran números falsos. Piensa un poco. La infinitud de los números reales nos permite cosas tan locas como encontrar una biyección entre 0,1 y 0,2. En cierto modo estamos cogiendo un conjunto y multiplicándolo por 2, teniendo un conjunto que es el doble que el anterior. Esto rompe con la intuición. Y es más, si podemos encontrar una biyección entre 0,1 y 0,2, ¿por qué no podríamos encontrar una biyección entre una esfera y dos esferas? O yendo aún más allá, ¿por qué no podríamos encontrar una transformación que coja una esfera, la rompa en trozos y cree dos esferas a partir de la inicial? La verdad es que no nos lo impide, los números reales nos permiten esto. Y esto es algo que contradice totalmente nuestra intuición y lo que vemos en nuestro día a día. Porque piénsalo bien, ¿qué dice nuestro modelo físico? El modelo físico estándar, en el que se rigen todas las leyes del universo o el que más aproxima menos a lo que ocurre en la realidad. Dice que existe un elemento constitutivo fundamental de la materia. Y es que originalmente dijeron que este elemento eran los átomos. Dijeron que los átomos no se podían dividir. De hecho, átomo viene del griego, indivisible. Luego es verdad que se descubrió que estos elementos se pueden dividir y que tenían otros componentes que sí que eran fundamentales, que eran los protones, neutrones y electrones. Estos elementos ya sí que parecía que no se pudieran dividir en una materia, pero estaban equivocados. Y es que los protones y los neutrones sí que se pueden dividir en otros elementos constitutivos llamados quarks. Los electrones, de momento, parece que nadie ha conseguido encontrar ninguna forma de dividir electrones. Parece. No podemos saberlo, porque esto es lo de siempre. ¿Podemos demostrar que se puede dividir más? Sí. ¿Que no se puede dividir más? Nunca podremos estar 100% seguros. Entonces, claro, los físicos siempre están en esa búsqueda eterna del elemento fundamental, del elemento constitutivo de la materia, de esos ladrillos de la materia. Y esto contradice la base fundamental de los números reales, esto de que se pueden dividir todo lo que queramos. Pero esto no es algo solo de los números reales, y aquí es donde viene lo fuerte. Es que esto también ocurre con los números racionales. El número racional lo puedes dividir todo lo que quieras. En los números racionales, entre dos números racionales siempre habrá otro. Esto de que entre dos números racionales dados hay un tercer número racional es bastante fácil de demostrar. De hecho, os voy a dejar aquí una pequeña demostración, pero antes de ver la demostración, pausar el vídeo e intentar demostrarlo vosotros, ¿vale? Por favor. Un pequeño reto os dejo aquí, pero os dejo por escrito la demostración. Ya la tenéis. Perfecto. Volvamos a lo de los físicos. ¿Qué pasa con los físicos? Si esta panacea de los físicos de que hay un elemento constitutivo de la materia, un ladrillo fundamental, fuera cierto, los matemáticos perderíamos todo nuestro paraíso. ¿Por qué? Piénsalo. Si existe ese elemento fundamental, entonces el ideal matemático de los números reales sería simplemente una farsa, por la sencilla razón de que existe una distancia mínima, porque existe un elemento mínimo. ¿Vale? Esa distancia mínima significaría que cualquier distancia sería un múltiplo entero de esa distancia mínima. Cualquier peso sería un múltiplo de un peso mínimo. Todo sería múltiplo de algo. Por ende, todo se podría escribir con números enteros. Y los números reales entonces no servirían para nada, no serían reales, vaya, serían un producto de la imaginación humana. Pero es que esto no solo afecta a los números reales, también a los números racionales. Es que he pensado un poco, si la máxima divisibilidad es de 1 partido 10, no tendría sentido hablar de un tercio de ese objeto. Sé lo que estáis pensando, pero, 3 es menor que 10. Entiendo el argumento de que me digas, no tiene sentido hablar de un 20avo de ese objeto. Bueno, si lo piensas bien, tampoco tendría sentido hablar de un tercio. Pero bueno, ya os dejo vosotros que penséis eso y os rompéis la cabeza un poco. La cuestión es que no podemos estar todos contentos. O será la panacea matemática o será la panacea de los físicos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es toda una farsa? ¿Los números reales y los números racionales incluso no existen? ¿Tenía razón Kronecker cuando dijo que Dios creó los enteros y el resto es obra de los hombres? Yo lo que creo es que deberíamos calmarnos. Y es que, aunque el sueño húmedo de los físicos sea verdad y el universo esté constituido por objetos discretos fundamentales, bloques discretos de un objeto fundamental, y los números reales no sean más que una abstracción humana, aunque sea así, ¿qué más da? Quiero decir, los números reales han resultado útiles en muchas áreas de la ciencia, sobre todo en la física y en la computación.
Por ende, vale, sí, no serán la realidad como tal, pero es una aproximación muy buena que nos sirve para trabajar con objetos reales de forma aproximada. Al fin y al cabo, un modelo matemático no es la realidad, sino es una aproximación de la misma. Y nos permite manejarnos muy bien, y todo el tema del continuo, integrales, todo este tipo de objetos matemáticos que hemos creado gracias al concepto de infinito y al concepto de número real, nos permite manejar objetos reales con mucha más facilidad, sin tener que estar con unas cosas discretas, súper locas, que a lo mejor llegan a una extensión de 50 términos y que, ¡boom!, no, pues la aproximación continua es también muy buena. Y también por otro lado, oye, es que no podemos saber al 100% si un objeto es indivisible. No hay forma de saberlo, porque a lo mejor después de los quarks vienen los pucks, y luego los chefs, y luego los perks, y luego los creks, y luego los clenks. Y así podemos ir sacando nuevos nombres inventados para las siguientes cosas que vayan llegando, que sean los nuevos elementos constitutivos de la materia, y luego descubras que no lo son. Vamos, que dure menos que un gobierno de Oriente Medio. La cuestión es que no hay forma de estar 100% seguro de que algo sea indivisible. Entonces, podría ser verdad perfectamente. Y en caso de que esta existencia de los números reales fuera real y hubiera una divisibilidad completa, bueno, pues sí, podríamos multiplicar esferas. Pero también os digo, ¿por qué nos iría a extrañar eso? Al fin y al cabo, esto rompe con las leyes físicas vigentes. Obviamente vamos a extraer conclusiones que son contraintuitivas y extrañas. Y también os digo, la división no sería quizá tan fácil, porque estaríamos trabajando ya no con dividir átomos, no con dividir quarks, que sé, teoría de cuerdas, dividir cuerdas, cosas súper abstractas y extrañas, súper... ¿Sabes? Donde las leyes físicas serían tan raras que ahí el concepto de dividir a saber qué significa, ¿sabes? Sí, la teoría de cuerdas sé que no es una teoría que está aceptada generalmente, era un ejemplo de decir, a saber qué nivel de fumada, ¿sabes? Porque ahí se hablan de 11 dimensiones y polos místicos. Entonces, el nivel de polística que hay ahí es loquísimo, pero lo importante es que realmente los números reales son útiles para aproximar todas estas cosas a la realidad, o quizás sí que son una representación válida, no lo sabemos, pero en cualquier caso son útiles. Y por ello el estudio del infinito nos trae muchos beneficios. Y el análisis real no es un estudio de una panda de locos, sino es algo que es muy útil para un montón de áreas de la ciencia. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, vendrán nuevos vídeos, perdonad por haber estado como 3 meses sin subir ningún vídeo. No me ha podido, la vida me ha podido, que si exámenes, que si estudios, que si un proyecto que tengo con unos colegas, tengo una cosa muy loca, ya os contaré más. Pero bueno, si os gusta mi contenido y queréis apoyarme, podéis ir a Buy Me a Coffee, a la cuenta de Algebraico, que os la dejaré en la descripción. También podéis entrar pinchando aquí, plim pam plim plum, saldrá por aquí también una etiqueta de estas donde podéis pinchar. Me podéis dar dineros, lo que queráis, 1 eurito os agradece, 2 euritos, lo que queráis. Como si me dais 20 céntimos, que sé que mucha gente me ve de Latinoamérica y no tiene un duro. Por supuesto, no os sintáis obligados, ni nada. Si alguien no me quiere donar por lo que sea, pues nada, tampoco me voy a morir de hambre, ¿sabes? Empezó a recibir algunas donaciones, muchas gracias a todos aquellos que me habéis dado dineros. Los invertiré bien. Pero eso, también podéis seguir en Instagram, que no me sigan en el Tato, y creo que no me queda mucho más que decir. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo.